Shabbat Shalom, bienvenidos a este tiempo hermoso de instrucción y enseñanza que nuestro Eterno nos regala en este inicio de Shabbat. Hoy es un tema muy especial que quiero que abordemos, un tema que va a edificar, yo sé que va a edificar mucho nuestras vidas, pero sobre todo nuestro hogar. Y el tema que quiero que abordemos el día de hoy es hogares en santidad. Y quiero que analicemos un poco porque muchas veces hemos escuchado este término de santidad. Y se suele escuchar mucho en el caminar con el Eterno este término de santidad, pero quiero que a la luz de la Escritura examinemos, ¿realmente estoy llevando mi hogar a una verdadera santidad en la presencia del Padre? ¿Realmente estoy presentando a mi esposo y los sacerdotes están presentando sus esposas y aún sus hijos en santidad? ¿Y por qué es tan importante este tema? Y vamos a desarrollar que al igual que muchos que encontramos en la Escritura, es un tema primordial y un principio que debe estar en nuestras vidas porque es un atributo de Yahweh. Y si empezamos a analizar la Escritura desde que se abre la Escritura en Bereshit, en Génesis, abre en un lugar Kadosh, en un lugar santo, y era el huerto del Edén. Y si vamos al final de la Escritura, cierra en un lugar Kadosh, en la Nueva Jerusalén, lo que nos lleva a reflexionar un poco y es el Eterno, su presencia, su Ruach HaKodesh habita donde hay santidad, donde hay esa pureza, donde no hay esa contaminación, porque no se puede mezclar la santidad de Yahweh con lo profano, con la contaminación del pecado. Así que por eso es muy necesario entender que toda la Escritura se desarrolla en lugares Kadosh, o el Eterno siempre habitaba en lugares Kadosh. Ahora, si analizamos si nuestro hogar es un lugar donde reposa la presencia de Yahweh, ¿cómo debe estar nuestro hogar? En santidad. Pero ¿cómo saber si mi hogar está caminando en ese proceso creciente de santidad? Porque es un proceso que dura toda la vida. No es un proceso de un día, de 2 días, porque es fácil mantenerse con una faceta o con una apariencia por un momento, tal vez en un Shabbat, tal vez en un lugar por un día. Es fácil mantener esa apariencia de tal vez de pureza, de santidad, de espiritualidad, pero el reto y el desafío viene en casa. El reto y el desafío viene después de un kiddush, viene en el transcurrir de toda una semana, de esos 6 días que el Padre nos regala, en el trabajo, en casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con aquellas personas que nos rodean. Ese es el verdadero reto. ¿Quién soy yo afuera, en mi casa? ¿Y cómo soy a unas solas en la presencia del Padre? ¿Esa santidad habita en mí aún en esos tiempos donde nadie nos ve? ¿O solamente hay apariencias de santidad en un lugar por aparentar? Entonces quiero que hoy, a la luz de la Escritura, entendamos eso. Y nos vamos a plantear unas preguntas para ir desarrollando este tema. Y lo primero es, ¿por qué hay que vivir o por qué hay que llevar un hogar a que viva en santidad? Y quiero que vayamos a la palabra. Allí donde tú estás, te invito a que abras tu Escritura junto con tus hijos y tu esposa, o junto con tu esposo, porque es un tema para toda la familia. Sobre todo nos compete mucho a los que somos papás, porque como papás debemos presentar el hogar en santidad, y eso lo vamos a ver. Entonces vamos a abrir la Escritura en 1 de Pedro 1:13, y dice así: sino aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Acá no nos indica que es por un momento, por un día, o por un instante, o por ciertos años. Porque escrito está: sed santos porque yo, Yahweh, soy santo. Y esta es la primera respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué hay que vivir en santidad? Y Yahweh es claro al indicarnos que debemos ser santos porque es un atributo de Yahweh, su santidad. Porque
La santidad no es un atributo de nosotros o no es propio de nuestra voluntad. La santidad es un atributo de Yahweh y cuando empezamos a vivir ese proceso creciente de santificación, entonces Él nos entrega ese atributo de poder cada día permanecer en su santidad. ¿Pero qué es santidad? La santidad en el término hebreo es kedushá. ¿Y qué significa esa kedushá? Es una separación para Yahweh, es un alejamiento del pecado a la voluntad perfecta de Yahweh. ¿Cómo así? Tal vez tú dices, llevo muchos años en una comunidad y yo ya he dejado muchas cosas, pero es un proceso que debe irse perfeccionando cada día en yo alejarme más del pecado y de la contaminación y de todo lo que desagrada la voluntad del Padre. Y escuchaba alguna vez, ¿cómo conocer la voluntad de Yahweh? ¿Cómo saber cuál es su voluntad? Pues su voluntad la encontramos en la Escritura. En ese libro hermoso que el Padre nos ha dejado, ahí podemos conocer que sus planes, sus pensamientos, ahí lo conocemos, cómo Él actúa desde el principio a fin, cómo Él hace un proceso de restauración, qué piensa Él de nosotros, ahí conocemos qué anhela Él para con una pareja, con un matrimonio, qué anhela para el hogar, qué anhela aún para los siervos en llamados. Ahí encontramos toda la voluntad perfecta de nuestro Eterno. Entonces esa kedushá me lleva cada día a alejarme más no solo del pecado, sino aún de mis propios pensamientos, de mis propios sueños, para entrar y alinearme a esa voluntad perfecta de Yahweh. Entonces es un proceso que va a durar toda la vida. Esto no significa que cuando entramos en este proceso de santificación ya somos perfectos o no vamos a volver a cometer errores o no nos vamos a volver a equivocar en ese caminar, porque eso es una gran mentira. Cada día el Padre nos va perfeccionando, pero la plenitud de la santificación viene cuando nuestro amado Yeshua venga por su pueblo, cuando nuestro amado Yeshua, sea que partamos ya de esta tierra, o sea que nuestro amado Yeshua venga por su pueblo. Ahí ya se va ya cuando seamos nacidos para transformación en Él, entonces ahí es donde viene la plenitud de la santificación. Así que yo te invito a que no te frustres si tal vez tú vienes progresivamente en ese proceso y resulta que aconteció algo que nos hizo entender que aún debemos cada día permanecer y continuar confiando y creyendo. Tal vez erramos, equivocamos, una mala decisión y nos hizo reaccionar y tener una alerta de alarma y decir, es necesario otra vez empezar. Entonces no es para frustrarnos, sino que es para seguir permaneciendo, y su palabra dice, todo aquel que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y debemos permanecer en ese proceso sin importar cuántas veces debamos hacer altos en nuestra vida, parar, pensar, meditar y volver a retomar. Sin importar cada etapa, es necesario permanecer, porque solamente si permanecemos continuando en ese proceso de santificación podremos ser salvos y podremos estar en ese lugar K2 que nos habla la Escritura en la Nueva Jerusalén. Esta es la primera razón por la cual debemos estar y vivir en kedushá, porque Yahweh es santo y porque es un atributo de nuestro Padre Eterno, su santidad. Si somos hijos de Él, pues debemos caracterizarnos por lo que caracteriza a nuestro Padre. Entonces, la segunda pregunta que quiero que nos hagamos en el día de hoy es cómo llevar un hogar a vivir en esa kedushá, a vivir en esa santidad. Si bien sabemos nuestra funcionalidad como padres es presentar nuestro hogar en santidad a Yahweh, siempre vamos a ver que se van a presentar situaciones para llevar a nuestro hogar a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos y a entrar en esa santidad. Esto lo logramos solo a través de nuestro amado Yeshua, a través de Él y por Él, a través de su Ruach HaKodesh, a través de su palabra y a través de su presencia. Entonces, quiero que ahora me acompañen
al Salmos Teilín 127:1. Y dentro de esta segunda pregunta, que es cómo llevar un hogar a vivir en santidad, quiero que nos hagamos otra pregunta. Allí donde tú estás, vayas analizando y respondiendo para tu vida cómo estás actuando frente a estas preguntas. Y la pregunta es, ya sabemos que la santidad es de Yahweh, pero ¿cómo nosotros estamos respondiendo al llamado de Yahweh a formar hogares en santidad? Porque hay muchas cosas que las tenemos como conocimiento, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica no sabemos cómo lo estamos haciendo. Tal vez sabemos que hay que vivir en santidad, pero a la hora de que el Eterno Yahweh nos hace el llamado a llevar a nuestro hogar, a formar hogares en santidad, no sabemos cómo corresponder a ese llamado, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué herramientas usar, o no sabemos cómo identificar si nuestro hogar está avanzando a la santidad, o si nos hemos detenido, o si estamos retrocediendo en ese proceso. Entonces quiero que vayamos y recordar una palabra hermosa en el Teilín y el Salmos. El Teilín 127 es recordado tal vez mucho por los padres, porque nos habla acerca de la bendición, la promesa y la bendición que el Padre nos entrega a través de nuestros hijos. Pero quiero que analicemos un poco más. Vamos a abrir la palabra, a leer, y dice el Pasuk 1: si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño y trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él los provee aun cuando duermen. Los hijos también son un regalo de Yahweh. El fruto del vientre es una recompensa. Los hijos de los marginados son como flechas en manos del poderoso. Bendecido es el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. No tendrá que ser avergonzado cuando contienda con enemigos a las puertas de la ciudad. Y tal vez tenemos por memoria estos textos. Los hijos de Yahweh son un regalo y el fruto del vientre es una recompensa. Pero analicemos desde el primer paso. Dice, si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Y el primer punto que quiero que tú resaltes allá es que la edificación la hace Yahweh. Que nosotros podemos desgastar todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, todos nuestros sueños, todo lo que esté a nuestro alcance, pero si no permitimos que sea Yahweh quien edifique primeramente, no va a acontecer nada, porque dice que en vano es todo lo que nosotros hagamos, así madruguemos, salgamos, trabajemos, dejemos herencia tal vez financiera, monetaria a nuestros hijos, pero si Yahweh no es el que está haciendo el proceso de edificación en nuestro hogar. Y entonces con esto entendemos que la edificación es espiritual, más que la parte efímera monetaria, más que la parte del sistema, va mucho más allá. Entonces con esto entendemos, y quiero que tomemos este proceso. Nos habla de una casa, dice Yahweh es quien edifica la casa. Pon allí donde está esa palabra casa, hogar. Entonces vas a poner ahí mi hogar. Entonces si Yahweh no edifica tu hogar, en vano tú trabajas. Y entendemos que para que haya una edificación, para que haya la construcción de una casa, se necesitan varios aspectos y varias personas en ese proceso. Entonces, primero está el arquitecto. Y dice que Yahweh es el que edifica. Yahweh es el arquitecto de esta edificación. Entonces, allí donde tú estás, Yahweh es el arquitecto de mi hogar. ¿Cuál es la funcionalidad de un arquitecto en medio de una construcción? El arquitecto es el encargado de dar las órdenes, las instrucciones de cómo se va a realizar la obra, la construcción, ¿verdad? El arquitecto es el que tiene el conocimiento
Es el que ya ha estudiado el terreno, los planos, es el que tiene los planos y los entrega. Y dice, se va a edificar de esta manera. Acá en la parte izquierda, entonces van 2 columnas, en la parte derecha van 3 columnas, en la parte central va una columna más fuerte. Él es el encargado de dar la instrucción para la construcción. Y de esa misma manera es como Yahweh trabaja en nuestro hogar. Él ya dio las instrucciones para edificar nuestro hogar. ¿Y cuáles son sus instrucciones? Su palabra, su escritura. Esos son los planos en el cual vamos a empezar a edificar nuestro hogar. Entonces ahí va el primer argumento que se cae, y es que no somos nosotros quien damos los planos. Los planos ya están, las instrucciones ya están por el arquitecto y es su palabra. Ahora la pregunta es, ¿sabemos escuchar esa instrucción? Porque entonces resulta que el arquitecto en la construcción dio la orden, la instrucción de cómo se iba a edificar, pero resulta que el maestro, que es el que va a empezar a edificar o el que va a echar esa parte estructural, olvidó la instrucción del arquitecto, y resulta que el arquitecto dijo 2 columnas por acá y 3 por acá, y él terminó haciendo 5 por acá, 10 por acá, y la construcción quedó totalmente diferente. Ahora nosotros como padres estamos escuchando la instrucción del arquitecto para construir nuestro hogar, o estamos siendo como ese maestro que olvidamos las instrucciones, las ordenanzas, y terminamos haciendo una construcción totalmente diferente a los planos que ya están. Y un error en una construcción es un peligro porque puede causar la destrucción de la construcción. Un error en esa construcción puede causar que se derrumbe esa casa, ¿verdad? Si no se hace conforme al conocimiento y las instrucciones del arquitecto, sino con otras cosas, esa casa se puede caer porque puede fallar el terreno, puede fallar las bases, puede fallar la estructura, y se cayó por errores que pueden costar y salir muy caros. Entonces es la primera pregunta. ¿Tú estás escuchando el arquitecto las instrucciones para edificar tu hogar? Y quiero que continuemos y quiero que analicemos. El edificar un hogar en santidad es uno de los llamados más gloriosos que hemos recibido de Yahweh. Entonces, si tal vez tú pensabas que el llamado más impresionante y más glorioso que tú has recibido hasta el momento es el ser danzor, el ser adorador, el ser maestro, el ser evangelista, en fin, si tú piensas que era lo mayor, pues hoy hay una noticia muy especial, y es que tienes un llamado más glorioso y más maravilloso, y es edificar un hogar en santidad. Para aquellos que ya somos padres, para aquellos que tal vez están próximos a casarse, pues es uno de los llamados más gloriosos y más edificantes, y el cual nos va a llevar a crecer mucho también, al igual que el servir. Pero el llamado a formar hogares en santidad es un llamado glorioso, por el cual debe estar toda nuestra atención fijada para saber si lo estamos haciendo correctamente o cómo se debe hacer. Entonces, entendiendo que Yahweh es el arquitecto, como se nos menciona en el Teilín 127.1, nos habla acerca de una casa, y quiero que vayamos a otro texto donde también se nos habla de una construcción, y ya lo hace Yeshua a través en el libro de Mateo, Matillahu 7:24, también nos habla y menciona una estructura, a una casa, y eso nos lleva a entender que tan importante es para el Eterno que nuestro hogar esté formado conforme a su palabra. Mateo 7:24 dice así: así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó, y su derrumbe
fue horrendo. Nuevamente encontramos el texto sobre una edificación. Claramente Yeshua para este texto hacía referencia a la cimentación de la verdad en la Torá. La casa edificada que está en la roca, y la roca, como ya hemos aprendido, es nuestro amado Yeshua HaMashiach, y hacía referencia y la diferencia entre la edificación en la arena, una casa en la arena, que hacía en relación, Yeshua lo llevaba en relación a aquellos que edifican su vida sobre bases y enseñanzas dudosas, sobre religiones y enseñanzas que son dudosas de la palabra y que a la final le hacen desviar a todo un pueblo del propósito de la verdad y la vida eterna. Entonces, pero quiero que, eso era lo que allí Yeshua quería mencionar acerca de una vida cuando es edificada en la verdad de la Torá, en la palabra, y cuando una familia es edificada también sobre religiones y enseñanzas dudosas que a la final, si vemos y analizamos, mucha gente aún en muchas religiones, porque vuelven atrás, porque retroceden, porque vuelven a pecar, porque conociendo, entre comillas, a un Dios, porque vuelven sus vidas al pecado y al paganismo. Y entonces es porque dice, esa vida estaba edificada sobre arena, no había cimientos de la verdad de la Torá, y entonces estaba edificada sobre enseñanzas dudosas que lo hicieron desviar y no le hicieron temer a Yahweh, sino que tomar como un relajo todo lo que conlleva esta parte de la santidad. Entonces, por eso uno ve muchas personas que retroceden. Pero quiero que entonces analicemos nuevamente esta edificación como nuestro hogar. Y concluye el Teilín 127, que nuestros hijos son como esas flechas en las manos del poderoso. Ahora quiero que te hagas nuevamente una pregunta, y es, ¿hacia dónde tú, Padre, quieres dirigir esas flechas? Porque es hermoso decir, mis hijos son como esas flechas en las manos del poderoso, pero ¿hacia dónde tú quieres ver que esas flechas sean dirigidas? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo esas flechas? ¿Hacia qué blanco tú quieres que esas flechas lleguen y den? Tal vez es el blanco en el cual tú has pensado que nuestros hijos tienen que llegar a flechar es sueños, carreras, reconocimientos, nombres. Tal vez ese blanco es casa, vivienda, beca, carros. Tal vez ese blanco es profesiones. ¿O cuál es el blanco que tú anhelas que tus hijos lleguen? Y es para mí, o si lo analizamos, es el blanco, pienso que es mayor, es la salvación, la vida eterna, la nueva Jerusalén. Ese es el blanco en el cual nosotros debemos dirigir esas flechas. Debemos anhelar que esas flechas lleguen a la vida eterna, a la nueva Jerusalén, a la salvación de sus almas. Ese debe ser el blanco más importante. Entonces, entendiendo que Yahweh es el arquitecto, es el director, es quien da la instrucción, las ordenanzas de cómo construir, y entendiendo que Yeshua es la cimentación, entonces acá vamos construyendo la casa. Yahweh, el arquitecto, da las instrucciones a través de su palabra. Yeshua son las simientes de nuestro hogar. Y cómo poder hacer esos simientes, cómo analizar si esos simientes están siendo fuertes y están realmente construidos en Yeshua. Entonces, Yeshua es el reconstructor y cimiento firmes en nuestras bases y nuestra cimentación. Es en Él y por Él. Entonces, ¿cómo identificar si esos cimientos son firmes en mi hogar? 1. Cuando hay búsqueda permanente de la presencia de Yahweh a través de su Ruach HaKodesh. 2. Cuando estamos en la obediencia a la verdad de sus mandamientos, preceptos, mandatos, estatutos y ley. Sabemos que la Escritura nos muestra todo este panorama, ¿cierto? Encontramos mandatos, estatutos, preceptos, leyes. Y cuando entramos a esa obediencia, cuando entramos a ese tiempo, a ese kairos perfecto de Yahweh, del Eterno, sabemos que nuestra cimentación está cogiendo fuerza, cuando entramos en su voluntad y en su verdad. Entonces, cuando reconocemos sus nombres, cuando entramos a ser partícipes con una intención verdadera hacia el Eterno en la celebración de sus fiestas, ahí nuestro cimiento está siendo
firme, pues dice la escritura que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y que no podemos llegar al Padre si no es a través de él. Cuando Yeshua es mi camino, cuando lo que él ha mostrado que debemos seguir, empezamos a ejecutarlo en obediencia, amor y humildad, ahí nuestro cimiento está cogiendo firmeza. Otro punto es cuando nos alejamos del pecado, nos arrepentimos, ya que la santidad es esto, alejarme de aquello por lo cual Yeshua murió en el madero. Entonces, ¿cómo yo hago esa simiente más fuerte? Cuando aborrezco lo que Yeshua aborreció en el madero, el pecado. Porque si yo digo andar en santidad, pero amo lo que Yeshua aborreció, ahí ya hay una grieta en esa construcción, porque no es verdad. Está siendo edificada sobre la arena. Otro punto, cuando me acerco a Yahweh a través de su Hijo Yeshua, en vano son todos nuestros esfuerzos, si no trabajamos en lo mayor, y es la santidad a Yahweh. Yeshua edifica sobre la roca, y sobre la arena no hay planificación. Eso es lo que entiende el sabio. El último punto para hacer esa cimentación fuerte es cuando se construye con temor a Yahweh, con un buen juicio y con sabiduría. El temor es primordial en este proceso creciente de Kedushá, porque si no hay temor, pues ¿qué me da seguir pecando? Y cuando hay pecado, no hay santidad. Entonces, la ausencia de santidad es ausencia de Yahweh. Escríbelo allí donde tú estás. La ausencia de santidad es ausencia de Yahweh. Si tú estás pecando es porque tal vez Yahweh se ha alejado de ti, porque Yahweh no puede convivir o cohabitar en un cuerpo donde hay pecado. Dice que o él se aleja del pecado o él lo destruye, pero no puede estar lo santo con lo profano. Entonces la ausencia de santidad es la ausencia de Yahweh. Y este es el último punto que hace que nuestra simiente sea más fuerte: el temor a Yahweh, un buen juicio y la sabiduría. Y dice en Juan 15:5, quiero que rápidamente abras tu escritura allí. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanecen unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. ¿No podemos hacer qué? Ni una sola cosa. O sea, no podemos hacer nada alejados del Eterno. No podemos hacer nada alejados de Yeshua, porque Él es nuestro camino. Así que Él es nuestra simiente. Tenemos planos, construcción, instrucciones, ordenanzas, simiente, verdad, Torah, obediencia a esa Torah. Y ahora vamos con la siguiente parte de la edificación de nuestra casa, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos entendiendo cómo edificar nuestro hogar en santidad. Cuando están esos principios, esas bases, ya la estructura, las paredes van a estar también fuertes, porque si las paredes se construyen solamente sobre la arena y no hay cimentación, pues viene un viento y va a pegar con la pared y la pared se va a derrumbar. Y por eso muchos hogares se derrumban, porque están sin bases y sin cimentación. Entonces, ¿quiénes hacen parte de esa estructura de paredes? Y aquí es donde entramos nosotros a ser parte de este proceso de edificación. Entonces ya entendemos que nosotros no estamos desde el principio, ¿cierto? El principio es Yahweh y el final todo comienza en Yahweh y todo termina en Yahweh y todo es para Yahweh. Entonces en este proceso ya de la estructura entramos nosotros como esposas, esposos y hijos. Entonces, el primer punto que quiero que tomes y tengas muy presente y va para los esposos. ¿Cómo un esposo hace que esa estructura sea fuerte? ¿Qué características debe tener para que haya firmeza en esas paredes? Porque lo que hacen las paredes es una cobertura, ¿cierto? Cubre el lugar de la edificación. ¿Para qué? Para que lo que hay allí adentro no sea hurtado, no sea robado y no vengan y se lo lleven otras personas, ¿cierto? Entonces, lo que hay dentro de un lugar, dentro de una casa, está siendo cubierto, tiene una cobertura por las paredes. Y ese es nuestro primer papel como padres en la vida de nuestros hijos y de lo que hay dentro de ese hogar, y es una cobertura espiritual. ¿Y qué necesita un esposo para que se afirme esas paredes?
Entonces, el primer punto es que debe haber o existir, o el esposo debe ser emocionalmente y espiritualmente maduro. Y hoy en día vemos muchos hombres muy inmaduros en el caminar con el Padre. En el proceso de formación vemos hombres muy inmaduros espiritualmente y emocionalmente. Y entonces, ¿cómo se sabe esto? Cuando no asumen responsabilidades, cuando no aceptan el papel de Cohen y de autoridad y de sacerdocio que el Eterno les ha entregado como cabeza de un hogar, sino que por el contrario dejan esta responsabilidad a la esposa. Y entonces solemos escuchar que el esposo dice: yo trabajo y yo me encargo de traer el alimento a la casa, mientras mi esposa es la encargada de formar los hijos, la disciplina y todo en la casa. Error, error, error. Es un trabajo de todos, pero sobre todo de la cabeza y el Cohen, y sobre todo de aquel que tiene la autoridad, no por un hombre, sino dada por el mismo Eterno, para formar y disciplinar esa casa. Es el responsable de presentar un hogar en santidad. No, obviamente es un trabajo de complemento con la esposa, pero no es el trabajo único de la esposa. Ahí ya hay una grieta más en la construcción de nuestro hogar, en camino a ese proceso de santidad. Otro punto que vemos es entonces que los hombres son muy inconstantes en el caminar con el Eterno. Son muy inconstantes, hoy quieren, mañana no quieren, y se suele ver mucho que la mujer es la que empuja al servicio, a la santidad, a la búsqueda de la presencia en un hogar. Entonces vemos mujeres que ayunan, oran, dedican tiempo, sirven, y los esposos ahí como detrás, ¿cierto? Esa es una otra grieta, porque es el esposo quien debe ir abriendo esa brecha para su hogar. Debe estar en esa brecha para su hogar. Entonces es muy inconstante. Mientras la esposa está ferviente sirviendo al esposo, hoy quiero, mañana no quiero, mañana voy, mañana no voy, hoy oro, mañana no oro, hoy me guardo en santidad, mañana peco. Error, error, error. Otra grieta en la construcción. El tercer punto es el egoísmo en medio de los hombres y los esposos y los sacerdotes. Y entonces en este punto, ay, yo no soy egoísta. Bueno, vamos a ver algunas actitudes que van a entender si son o no son egoístas. Cuando el hombre piensa que es el único que tiene derecho a cansarse. Cuando el hombre piensa que su esposa no se puede cansar porque dice: no, solo está en casa con los niños. ¿De qué se va a cansar si no hace mayor cosa? Solo barrer, trapear, comida, tener ropa lista, orar, eso. Pero como está en casa, ¿de qué se cansa? Eso es egoísmo. Cuando por el contrario dice: yo sí salgo, cojo un transporte, trabajo y traigo comida, yo sí tengo derecho a cansarme. Entonces ya entra esa actitud egoísta, y ahí hay otra grieta en medio de la construcción de ese hogar. Quiero que vayamos rápidamente a Efesios 5:25, donde el Padre nos da instrucciones, o le da instrucción al esposo de cómo debe ser. Y es: maridos, amar a vuestras mujeres así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿De quién es el papel? Del hombre. Santificarla, entregar a la esposa santificada y presentarla santificada como Yeshua presentó su amada Keilah, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Keilah gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus mujeres como a sí mismo. Cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yeshua la comunidad. Entonces es maravilloso, porque el Eterno da instrucción de cómo debe amar, y dice que como Yeshua amó la Keilah, entonces ¿cómo la amó? Con un amor sacrificial, con un amor sufriente. Y aquí es donde nos cuesta entender que muchas veces el amar mi hogar me va a llevar a morir a cosas que yo amo. Y ese es un verdadero amor. Así amó Yeshua. El amor de Yeshua no fue fácil, sencillo para la humanidad. Tuvo un precio, tuvo un costo, tuvo un sufrimiento. Debió morir
a Él y sufrir por el amor a la comunidad. Asimismo debe ser el amor de los esposos para el hogar. No es un amor fácil, superficial y todo chévere, sino un amor que cueste, un amor que deba pagar un precio aún en medio del hogar. Y vamos a continuar rápidamente entonces ahora a ver el rol y la funcionalidad de la esposa en el hogar. ¿Y qué encontramos en el hogar? Entonces, para que haya una estructura y paredes fuertes, la esposa es muy importante en este proceso. Y la esposa debe rodear a su hogar en oración, ayuno, en formación y disciplina. No se puede decir que somos súper oradoras y que ayunamos todo el tiempo, si no disciplinamos y no formamos, porque podemos orar mucho, ayunar mucho, pero cuando vemos el pecado en nuestros hijos, aún a veces en nuestro esposo o los errores que están cometiendo, somos alcahuetas y no disciplinamos y no formamos, entonces ya error. Hay grietas en la estructura, porque no es solo oración y ayuno, sino disciplina y formación. Yo oro para que el Padre muestre lo que hay, ¿cierto? Y cuando el Eterno nos muestra qué hay raíces, cómo trabajarla, entonces es cuando entramos a actuar de una manera diferente en la formación y la disciplina de sus vidas, para que haya un cambio y una transformación. Sin esto, difícilmente, porque no es solamente el orar, sino también actuar. Cómo corregir, cómo formar, cómo hacerlos cambiar de pensamiento, cómo a la luz de la escritura mostrarles la verdad. Ese es nuestro papel. Otra funcionalidad de nosotras es que guardamos al hogar de caer en idolatría, en desánimos, en pleitos, en amargura. Por eso se suele ver mujeres amargadas, tal vez por las cosas de la casa o por no recibir ese amor de esposo e hijo. Otra funcionalidad de nosotras las esposas es estar vigilante de nuestro hogar, que nuestro hogar marche conforme a la voluntad de Yahweh y no se desvíe tomando otros atajos cortos. Otra funcionalidad es que como esposas usemos nuestros dones, talentos para glorificar a Yahweh. Y el último es una esposa que apoya aún al esposo, lo anima en el papel de Cohen en su hogar y en el ministerio. Y vamos a Efesios nuevamente 5:21 y dice, habla y da la instrucción acerca de la mujer. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Yahweh. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es la cabeza de la Keilah, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Keilah está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces ahora la pregunta es para las mujeres. Tu mujer, ¿qué tanta seguridad le provees a tu esposo? Tu mujer, ¿qué tanto le estás proveyendo para que tu esposo avance en el llamado y en la santificación al Eterno? ¿Qué le provees? Pleitos, peleas, amarguras, contienda, chismes, envidias, problemas, ¿o le estás proveyendo qué? Ánimo, santidad, palabra, comprensión, amor, pero sobre todo sujeción y humildad al momento en que él habla. ¿Hay respeto? ¿Tú le estás proveyendo respeto y sujeción? ¿O por el contrario de las que quieres competir y tener un nivel de superioridad mayor que el esposo? Porque dice, yo también puedo trabajar, yo también puedo generar plata, yo también puedo gastar, yo también. Entonces empezamos a tener esa competencia y querer a tener niveles de superioridad por encima del esposo. Y hay error. Hay una grieta nuevamente en la estructura de la edificación del hogar. Porque Yeshua nos llama a estar sujetas y a respetar. Y entonces con eso concluimos 2 puntos muy importantes en un hogar que glorifica a Yahweh. Y uno es que el esposo ama. Y 2, la esposa respeta. Esta combinación va a ser una combinación excelente y perfecta a la hora de glorificar a Yahweh, porque entendemos nuestra funcionalidad como esposos en medio de ese proceso creciente de santificación en el hogar. Entonces, ya por último y para terminar, reconocemos que sin Yahweh no estamos edificando, que cuando no edificamos con Yahweh se pierde el propósito. ¿Y cómo
identificar cuando un hogar no está edificando en la santidad. Y vamos rápidamente a mencionar algunos aspectos. Entonces, un hogar no edifica en santidad en ese proceso creciente cuando hay hombres ausentes en el hogar, cuando hay hombres en pecados sexuales, cuando los hombres están emocionalmente débiles e inmaduros, cuando hay abusos emocionales y físicos, cuando hay una doble conducta en el varón, cuando hay irresponsabilidad al momento de proveer para su propia casa, y esto no hace solamente referencia al dinero, sino a la parte espiritual, porque dice, yo suplo todas las necesidades, mi esposa tiene lo que se puede comprar, la ropa, el vestuario, mis hijos pueden estar en el mejor colegio, pero no está supliendo lo primordial y la parte espiritual. Y dice que no hay peor incrédulo en la escritura que aquel que no provee para su casa. Entonces, otro aspecto cuando el hogar no está caminando en ese proceso de santidad es cuando se proveen muchas cosas materiales pero no espirituales. Y dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Así que, hombre que tú estás ahí escuchando, amado sacerdote, si tú no estás sembrando y recogiendo con Yeshua para Yahweh, estás desparramando todos tus esfuerzos, porque a la final tu obra va a quedar sin fruto verdadero. Y ahora vamos a ver las mujeres. Cuando no se está caminando el hogar en ese proceso de santidad, cuando hay mujeres entretenidas en vanidades, cuando les preocupa más el vestuario, el competir, quién tiene mejor, quién lleva mejor zapatos, quién tiene más ropa, quién tiene mejores hijos, cuando hay mujeres entretenidas en vanidades del sistema y no preocupadas en buscar la santidad, en pagar el precio para un hogar en santidad, en oración, ayuno, en intimidad, en obediencia, en humildad, en sujeción. Cuando hay mujeres que quieren pasar por el liderazgo del esposo y buscan superioridades, cuando hay mujeres como goteras que solamente traen problemas y contiendas al hogar, cuando hay mujeres insensatas y cuando hay mujeres carnales, cuando hay mujeres que no se preocupan por los asuntos espirituales. Ahí son características para saber si mi hogar no está caminando en este proceso. Y en la parte de los hijos, cuando vemos hijos desinteresados por Yahweh, cuando vemos hijos en autosuficiencia, en ingratitud, en hijos que deshonran, es una alerta para seguir evaluando nuestro hogar. ¿Qué hace falta para que entre en ese proceso de santidad a Yahweh? Por último, debemos saturar nuestro hogar con mucho amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre la multitud de pecados. Entonces, saturemos nuestro esposo, nuestro hogar. Ellos también se cansan, nuestros esposos también necesitan de nosotros que les animemos a continuar. Muchas veces no somos muy arrogantes y pensamos que por ser vasos frágiles, como habla la palabra, solo tenemos necesidad de que ellos nos estén apapachando, mimando, consintiendo, pero se nos olvida que ellos también tienen su parte que es necesario. Y algo que yo siempre le digo a mi esposo cuando lo veo enseñando aún en la parte del llamado es alentarlos a que continúen en ese proceso de búsqueda. Y yo le digo, a mí me encanta cómo tú estudias la palabra, me encanta cómo tú la entiendes, la haces de una manera tan profunda, tan especial, tan sencilla, pero tan especial. Y eso, aunque él no lo hace para la esposa o para mí, para el hombre, pero eso lo anima a continuar creciendo en ese llamado. Asimismo, tu esposa evalúa qué le estás proveyendo. ¿Le provees santidad? ¿Le provees amor? ¿Le provees sensatez o solamente problemas? Y a la final vemos hogares destruidos, desbaratados, hogares fuera de la voluntad de Yahweh y hogares sin santidad a Yahweh. Entonces, que esta hermosa y corta enseñanza quede en nuestro corazón para ponerla sobre todo por obra, que no sean palabras más, sino de un fruto bueno en tu hogar, en mi hogar y en todos los hogares de la comunidad y de aquellos que nos escuchan. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Bendiciones.